Muy buena noche, gente bonita y personas desaparecidas. Bienvenidos a Bugutú. En el día de hoy contaremos historias paranormales. Damos comienzo con la reina de las hadas, quien nos contará una historia terrorífica. Adelante, señor productor. Bueno, yo voy a contar mi historia, que estuve presente, fue de mi hermana, un hecho paranormal. Estábamos jugando en la casa, estábamos solas, mi hermana tenía una muñeca así, tipo grande, era su estatura de ella. Estábamos jugando y ella la tenía recostada, en la parte de su brazo tenía recostada la muñequita, y mi hermana estaba jugando y yo estaba a un lado, y mi hermanita gritó de momento y soltó la muñeca. Yo me acerqué y le dije qué pasó, porque empezó a llorar y me dijo que la muñeca le había mordido. Yo fui a ver su bracito y se notaba ahí las marquitas de la muñeca, y nos asustamos mucho, y de ahí nos fuimos para la casa de mi abuelita porque estábamos asustados. Pero ya cuando venimos en la tarde, encontramos a la muñeca que estaba no en el sitio que le había contado a mi hermana, sino en otro lado. Y lo contamos a mi papá y todo ese suceso nos dio miedo. Mi papá, por ende, agarró la muñeca y lo prendió fuego, lo quemó. Cuando lo quemaron se escuchaba tipo voces raras o no sé, tipo sonidos un poquito fuera de lo común, ¿no? Medios espeluznantes. Y cuando lo quemaron empezaba a salir un fuego no rojo, sino un fuego medio azulado, medio verdeteado. Y bueno, desde esa vez mi hermana le agarró tipo un temor a ese tipo de muñecas que son grandes, más realistas. Y bueno, esa es mi historia, ¿no? Que fue un suceso que nos dio miedo durante bastante tiempo. Cuando éramos niños a mi hermana a veces le daba ciertas pesadillas con esa muñeca. Eso fue espantosamente genial. Sigamos con otro fantasma, es un conocido. Bueno, mi nombre es Gabriel y la historia que le voy a contar es de cuando yo era pequeño. Cuando tenía unos 3 años más o menos, mi mamá me contó que yo tenía un amigo imaginario, el cual yo en múltiples ocasiones, mi mamá me dijo que yo le llamaba para que fuera a ver al niño que me estaba insultando. Y cuando mi mamá iba a ver no había nadie. En otras ocasiones también, ella me contó que pues me encontraba muchas veces llorando y yo le decía que ese niño me empezaba a gritar feo y ella me escuchaba discutir con alguien que no estaba ahí. También en mi casa, mis tíos también me dijeron de que en las noches, usualmente a eso de las 2, 3 de la mañana, le solían hacer cosquillas a mis tíos, como que no los dejaban dormir. Y también mi mamá me contó que una vez cuando estaba durmiendo me escuchó llorar y cuando fue a buscarme me encontró debajo de la cama. Todo esto, bueno, según mi bisabuela creía que era por un árbol de plátano que había en nuestro patio. Lo extraño es que cuando una vez el árbol de plátano fue cortado, estos sucesos dejaron de pasar. Pero mi bisabuela también tenía la creencia de que todo esto sucedía porque en esa casa había fallecido mi tatarabuela. Ya que cuando nosotros nos fuimos, los nuevos inquilinos nos refirieron un poco que a veces escuchaban algunas cosas raras en la cocina, algunos platos, o precisamente en el cuarto donde dormía mi tatarabuela se escuchaban algunas cosas como que abrían las puertas o el armario. Eso estuvo fantasmagórico. Ahora continuemos con una amiga gatuna. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Ah, otro gato. ¿Otro gato? Hola, mi nombre es Angie. Hoy día tengo una historia que contar acerca de una prima que cuando era pequeña solía ver a un niño que supuestamente era un fantasma. Mi prima comenta que cuando era pequeña se quedaba mucho tiempo sola en su casa, mientras que su mamá salía a comprar o salía a recoger a su hermana al jardín. Y durante este tiempo que ella se quedaba sola, usualmente ella veía al fantasma de un niño que caminaba por su casa, que se le asomaba por la ventana, que se le asomaba por el pasillo, por la escalera. Y como ella era pequeña no se daba cuenta de la situación y pensaba que era un niño que se metía a su casa, así, hasta que una vez estaba durmiendo y se percató de que el niño estaba parado junto a su cama. Después de eso ella se asustó y le contó a sus papás acerca de este niño que veía, pero al principio ellos no lo creyeron, dijeron que ella tenía mucha imaginación, hasta que después de un tiempo su papá fue a la municipalidad a realizar unos trámites y se enteró de que la casa donde ellos vivían actualmente había sido un cementerio antes. Y desde ese momento todos como que comenzaron a creerle a ella y hicieron que un sacerdote vaya a bendecir su casa. Y desde ese momento ya dejaron de aparecer, dejó de aparecer el niño. Eso estuvo perfecto. Continuemos con otra invitada especial, que será la mujer lobo. Hola, buenas, me llamo Casey. Hoy día voy a contar mi historia en donde mi mamá siempre me contaba que yo desde muy chiquita era muy cercana con mi abuela. Entonces, una semana antes que fallezca,
estaba en mi casa y en una parte de la sala estaba pues sola y mi mamá escuchaba que yo estaba gritando, diciendo que mi abuela se la estaba llevando, que el señor Sol se la llevaba y que no sé qué. Entonces mi mamá se asustó y le llamó a mi abuela, a lo que mi abuela le dice que sí, pues estaba enferma y la habían hospitalizado. Luego de una semana mi abuela fallece. Eso estuvo de lujo. Ahora continuemos con dos invitadas especiales, La Llorona y una mujer asesinada. ¿Alguna vez has sentido que te observan? Bien, hoy día te voy a contar mi experiencia terrorífica, la cual yo la pasé y la viví. A partir de eso de las 3 de la madrugada, sentí que por mi ventana me estaban observando. Vi unas luces como tipo ojitos, que sentí que me miraban. Tanto fue el miedo que sentí que me doblé para el costado frente a mi ropero y justo ahí estaba mi espejo. Cuando me di cuenta, dejé de estar en mi celular y miré al espejo y vi que esa luz me seguía mirando. De repente sentí un escalofrío que pasó por todo mi cuerpo. Cuando yo sentí ese escalofrío que pasó por todo mi cuerpo, me había asustado. Tanto fue el miedo que mi cuerpo se había adormecido y en una de esas grité. Llamé a mi mamá y me asusté demasiado. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, ¿todo bien, hija? Y le dije, sentí algo frío que pasó por todo mi cuerpo. Mi mamá me había dicho de que en la casa en donde vivimos prácticamente había muerto una persona y posiblemente que la persona que me estaba observando era ella. Bueno, continuando con las historias de terror, yo tengo una que me pasó cuando estaba en secundaria. Tenía 15 años, 16 aproximadamente, y pasó mientras yo dormía. Yo estaba durmiendo y estaba en ese estado en el que uno está entre dormido y despierto y que cualquier sonido te puede despertar. Y recuerdo que mientras estaba durmiendo yo sentía miedo, pero no sabía el por qué. Hasta que pasó lo siguiente, que fue que mientras yo dormía pude sentir como si alguien se hubiera subido y se hubiera echado a mi costado. Y me asusté tanto que me quedé paralizada, que reaccioné después cuando escuché la voz de un hombre decir mi nombre en mi oído y pude sentir su aliento. Fue entonces en el que yo conté hasta 3, me di la vuelta y pude ver que no había nadie, pero se veía como que el colchón hundido. Yo me levanté de mi cama, me fui corriendo al cuarto de mi mamá y le conté, realmente asustada, pero le conté, y por más que le tratara de explicar lo que había pasado, no me creyó. Por último, tenemos como invitado especial a Don Esqueleto. Mucho gusto, cuéntanos su historia. Voy a contar una historia que me pasó. Dijo a mí y a mi hermana para ir a comprar medio pollo a la brasa. Entonces fuimos, y la cuestión es de que en ese entonces, como dije, vivía con mi tío. Y él esa vez sí estaba en la iglesia. Entonces, cuando nosotros regresamos con el pollo, en eso ellas entran primero y dicen, en ese entonces mi casa era como un callejón y estaba en ese pleno callejón estaban todas las puertas como hacia un costado. Entonces ellas abren y ellas entran con el pollo y le quedan mirando a mi tío. Mi tío estaba justo entrando a abrir la puerta, o sea, de su cuarto, ¿no? Entonces dice que ellos la saludan. Yo estaba ahí atrás, pero yo no vi. Es testimonio de ellos. Entonces ellas lo saludan, ¿no? Y dicen que mi tío, o sea, abre su puerta, lo van a ingresar, mira y se queda callado, no habla. Entonces mi mamá es de las personas que comparte, o sea, si haya poco ella lo estira y es muy buena. Entonces le dice a mi hermana, Catherine, anda a dejarle un poco al menos porque ya los vio y tú sabes cómo soy. Entonces mi hermana dice que va con un plato y le toca la puerta. Toca y no salía nadie hasta que ve por abajo, o sea, ve así como que, tú sabes, ¿no? Cuando la luz sale por abajo, una iluminación, ¿no? Y entonces ve que estaba apagado, fue raro, y en eso ella reacciona y ve y intenta abrir, ¿no? Y abre la puerta y estaba apagado y no había nadie. Y fue como que, what? Pero sí, ella se cuestionaron y ahí es donde ellas me creyeron cuando yo les conté lo que había pasado anteriormente. Y entonces ellas se quedaron así como impactadas y mi hermana del susto se corrió y se le cayó el plato con todo, o sea, y a las 2 horas
ellos le preguntan a mi tío cuando regresó y ellos lo habían visto con otra ropa también. Y él viene con su ropa de la iglesia y ya pues, y le dicen, ¿tú no has estado hace 2 horas? Y él dice, no, yo he estado fuera todo el día. Y ya pues, o sea, más que todo es para pensar, ¿no? Y entrelazar de que él estaba metido en brujería antes, ¿no? Porque después salió y se enfocó 100% en la iglesia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos veremos el otro Halloween.